lo que va a pasar en los próximos meses es que la gobernabilidad del Ecuador va a bajar de nivel de manera importante. Después de este gobierno que viene, el próximo ya podría ser de izquierda. Me parece que Revolución Ciudadana aún no ha perdido la batalla. Me parece que si quiere ganar, deberá hacer una campaña importante de aquí hasta el 9 de febrero. Hay incidencias en el ámbito político que están marcando este momento en el país, sumado a lo que significa en este caso los cortes de energía eléctrica que paulatinamente y de acuerdo a las condiciones hidrológicas van disminuyendo en nuestro medio, anunciando que habrán cortes la próxima semana de 3 horas. Sin embargo, en la parte política como que se va convulsionando el tema en esta relación que mantiene el Ejecutivo también con el Legislativo. ¿Qué pasa con los juicios políticos anunciados a la ministra del Trabajo? ¿Qué sucede en este caso con leyes que son aprobadas y que son devueltas por el Ejecutivo y leyes que están pendientes y juicios políticos también que tienen que dilucidarse en este momento? Son temas que lo vamos a abordar con el licenciado Rodrigo Jordán. Él es analista político, periodista, con quien vamos a conversar sobre este particular. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube. Usted se suscribe, los likes y los comentarios también son muy importantes para ir contextualizando este tipo de conversatorios. En nuestras redes sociales, síganos en las redes sociales de Global Opinion. Usted va a tener el contexto noticioso permanente, diario, para estar bien informado, así inmediato en las redes sociales. Igual cosa, pues resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. El programa llega gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Rodrigo, por estar presente en esta entrevista. ¿Cómo estás configurando en el plano del análisis lo que está pasando en la parte política, en esta coyuntura que estamos viviendo en este momento, sumado a lo que podría significar también este tema de los cortes de energía y lo que se avecina, la campaña electoral ya casi en pleno, Rodrigo? Así es, uno de los temas más importantes que debemos de entender es que este momento de la historia del Ecuador siempre va a ser un poco polémico, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque estamos en pre-campaña y casi campaña electoral con miras a elegir un nuevo presidente ya para un periodo regular de 4 años. Nosotros habíamos dicho a inicios de este año que esa fuerza con la que comenzó el presidente Daniel Noboa de abogar por una conciliación nacional, de luchar todos, por ejemplo, en contra de la inseguridad, en contra de la falta de liquidez en el Estado, iba a ir girando poco a poco hacia un escenario de confrontación. No nos olvidemos, por ejemplo, que luego del 9 de enero, donde se decreta el conflicto armado interno, pareció que todas las fuerzas políticas se unieron en torno a la causa de la inseguridad y hubo mucha cooperación entre el legislativo y el ejecutivo. Obviamente esa alianza que fue muy buena para el Ecuador, nosotros decíamos que poco a poco se va a ir resquebrajando, dado que ya venían las elecciones y estas alianzas iban a quebrar. Esto es natural, dices tú, en el ámbito esto era natural, político, digamos. Porque cada una de las fuerzas políticas iba a tener su propio candidato a la República, y si bien al inicio todos trabajaron juntos, esto poco a poco iba a ir girando, y el presidente, no nos olvidemos, incluso al inicio de su mandato ni siquiera quería mencionar a sus contradictores políticos, pero ahora ya vemos una guerra abierta entre todos, y que no nos sorprenda que cualquier cosa que ocurra ahora es funcional a esta campaña política que ya está muy cerca de la carga. Todo tiene que ver con la incidencia política electoral, digamos, en este momento, Rodrigo. Claro, todo tiene que ver con... Todo lo que suceda, todo lo que pase. Todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque cualquier situación que pueda ser aprovechada por cualquiera de los partidos para atacar a su opositor va a salir a la luz pública o en la opinión pública de una manera muy fuerte. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si algo le va a servir a Revolución Ciudadana para poder atacar a su principal contradictor, que es Daniel Noboa, lo va a utilizar. Y al revés. Y esto es natural en un proceso de pre-campaña, porque lo que buscan los partidos políticos, obviamente, es
captar el voto y al mismo tiempo generar una reputación negativa en sus principales contendores. Esto se refleja fundamentalmente en esta relación que se tiene en el Legislativo, en la Asamblea Nacional, con relación al Ejecutivo, en la que se aprueba o se archiva una ley, la ley antipillos, y el presidente inmediatamente dice no, se la devuelve y les advierte que están pasando los tiempos, están transcurriendo los tiempos para aprobar esta ley económica urgente. Claro, aquí hay un tema que es bien importante. Nosotros habíamos visto, como decíamos, esta unidad nacional, sobre todo política, alrededor en el inicio del mandato del presidente Daniel Noboa. Poco a poco eso ha ido cambiando y estamos viendo que hoy existe una confrontación abierta con su antiguo aliado, que era la Asamblea Nacional y el presidente Daniel Noboa. Entonces, lo que va a pasar en los próximos meses es que la gobernabilidad del Ecuador va a bajar de nivel de manera importante, e incluso yo no descarto movilizaciones, no descarto cierto desorden social, dado que hay, por ejemplo, el movimiento indígena está preparando ya algunas acciones, de lo que tengo entendido, para poder protestar ante las acciones del presidente Daniel Noboa, justamente antes de la campaña política. Y la ley antipillos justamente es ese reflejo de este ambiente preelectoral que se está volviendo, yo diría, muy agresivo, y que sobre todo no le aporte en nada a la ciudadanía a mejorar su calidad de vida. En ese aspecto, por ejemplo, están inmersos en un juicio político a la ex ministra de Energía, a la que se le acusa de que no tomaron acciones oportunas en este caso, y ella señala de que sí, el presidente sí sabía de la crisis, tiene unos chats, pero al mismo tiempo señala, tengo miedo, corre riesgo mi vida y la de mis hijos, la de mi entorno. ¿Cómo entendemos esta situación? Para que la ciudadanía entienda esta situación, tenemos que retroceder en el tiempo, cuando más o menos el 20 de noviembre o en la primera quincena de noviembre del año anterior, se anuncia que la ministra en ese momento nominada, Andrea Robo, iba a asumir la cartera de Energía. Para ese momento, ojo ecuatorianos, todo el mundo sabía que uno de los principales retos era el sector eléctrico, los apagones, porque no nos olvidemos... Ya tuvimos en abril los apagones del año anterior, pero... Claro, no solo en abril, sino que en octubre también ya el presidente Guillermo Lasso comienza a tener problemas también en la gestión de la energía. Entonces, recuerdo las noticias de ese momento, decía Andrea Robo tendrá como principal desafío combatir en contra de los apagones, y ella entró en el cargo justamente con ese desafío. Es decir, no había un desconocimiento de lo que ocurría, más bien todo el mundo conocía, analistas, gobierno, técnicos, de lo que estaba ocurriendo con el sistema eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La exministra ingresa en funciones. Obviamente se notó un poco ese desconocimiento del ámbito político, no tenía experiencia en el sector, y yo pienso que ella está pagando una novatada que ocurrió cuando ella asume el cargo. Pero aquí viene lo más importante: para el 15 o 16 de abril ella deja el ministerio, y obviamente ahí es cuando vienen las acusaciones. En 4 o 5 meses, ¿qué podía hacer una ministra? La acusaron Casi de sabotaje. Le acusaron de sabotaje, y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? De que habían abierto las compuertas de Mazar para que se vaya el agua. Y Osvaldo, ella sale el 16 de abril, y ahora las tiendas políticas van a tratar de usar ese tema para que luego de 6, 7, 8 meses después traer eso de nuevo para tratar de atacarse entre las facciones políticas. Entonces, yo creo que incluso la carta que envía... Exacto, pero ¿cuán importante es el contexto de esa carta, Rodrigo? Sí, entonces ahí voy. Entonces, el tema que yo creo que es clave es que se trae un conflicto antiguo, se lo pone y se le coloca en la actualidad, justo antes del inicio de la campaña electoral. La ex ministra envía una carta en la cual ella añade un eje, ya no el técnico, ya no el político, sino un eje más personal y familiar. Obviamente todo lo que ella dice tendrá que investigarse, tendrá que confrontarse, porque en este momento la credibilidad de todo actor político, no digo de la exministra, sino de todos, está en duda, porque estamos en una campaña preelectoral. Y obviamente, si bien la exministra tiene el derecho, obviamente, de decir lo que siente y los peligros que según ella está expuesta, yo creo que todo está sujeto a verificación, dado que yo creo que este es un show político, el tema de la exministra, que se trae de abril a casi diciembre o fines de año,
todo con miras a un resultado O sea, político. está cronometrado, digamos, en este caso. Pero ¿por qué show político si la función de la Asamblea es esa, es fiscalizar en este caso? Así es, yo digo show político porque esto se pudo haber sustanciado mucho antes, pero simplemente se dejó esperar varios meses, yo diría más de medio año, para poder traer este tema y justamente, oh sorpresa, justo en el ámbito preelectoral. Pero yo sigo sosteniendo algo, que si bien yo no voy a decir que Andrea Arrobo hizo bien las cosas, que hizo malas cosas, que la gente está haciendo bien o malas cosas del gobierno, no, a mí lo que me preocupa es que todas estas crisis en las cuales el gobierno, la oposición gasta energía, recursos, tiempo, estos no le aportan en nada al mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Deberíamos estar enfocados en otro tipo de acciones porque realmente la ciudadanía necesita empleo con urgencia. Somos un país en urgencia, somos un país que clama por empleo, por oportunidades, por contener la migración, por mejorar los servicios públicos de salud, de educación. Y yo digo que la clase política no debe meterse en estos temas con tanta profundidad porque simplemente esto no le ayuda a nadie a mejorar su calidad de vida. La clase política no le está cumpliendo a la ciudadanía en otros términos, digamos. Así es. Están inmersos en otros objetivos. Si nosotros vemos las estadísticas de Click Research y otras firmas, ya dicen, por ejemplo, que la ciudadanía tiene muy poca credibilidad ante lo que hacen los políticos, que la ciudadanía cree que tiene que salir sola en esta crisis, ya no con la ayuda del Estado, porque ha dejado de pensar en él como un actor que puede aportar al mejoramiento de su calidad de vida. Ahora el presidente Daniel Noboa, luego de recibir un país, especialmente en el Tesoro, en la parte de dinero público, en quiebra, ha hecho esfuerzos por tratar de generar ciertas acciones y eso deberá completarse en los próximos 4 años. Pero la verdad de hoy es que la clase política tiene que hacer mucho por la calidad de vida de las familias del Ecuador. Las familias que nos escuchan y que ven ahora sufren porque tienen déficit de oportunidades. Desde luego. Estamos realmente con un país muy complicado en este momento. Tú lo has dicho, uno de los temas es el tema del trabajo, del empleo, de la reactivación económica. Pero ahí se corrobora con situaciones que se van dando también y que aparecen en el ámbito internacional, como esto de que Ecuador es el más joven narcoestado que lo publica prácticamente una revista como la de The Economics, que tiene mucha trascendencia a nivel internacional. Y ¿cómo catalogamos también esto? Primero, yo creo que el sentimiento de los ecuatorianos al escuchar esta noticia, de los que han podido conocerla, me parece que es un sentimiento de tristeza, de pesimismo. ¿Por qué? Porque ahora en las redes sociales internacionales, en los noticieros internacionales, una noticia que si bien no es la más importante del mundo, pero sí se discute este tema de Ecuador. Y la gente dice, por ejemplo, todos los blogueros, los que viajan por el mundo, la gente está diciendo, ¿ustedes pensaban que el país más inseguro está en el África? No. ¿Ustedes pensaban que estaba en Centroamérica? No. ¿Ustedes pensaban que estaba en el Asia? No. Está en Sudamérica, en Ecuador. Es decir, la reputación como marca país del Ecuador está siendo afectadísima. Un flaco favor que nos hizo The Economics en este caso. Así es. ¿O se ajusta en algo a la realidad que está viviendo el país? Yo creo que es la lectura desde afuera de una realidad que es evidente. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno conversa con cualquier persona que ha gestionado y ha ayudado a solucionar índices de inseguridad en América Latina, todos reconocen que la situación del Ecuador es muy complicada y que se necesitarán más o menos entre 8 y 10 años para poder solucionarla como pasó en Colombia. Es decir, el fenómeno del Ecuador no es algo que nunca ha vivido ningún otro país del mundo. Pero Colombia tuvo un apoyo internacional. Entonces, así es. Y de por medio estamos hablando de una reforma constitucional que podría permitir bases de países extranjeros en territorio ecuatoriano. Claro, y esto es justamente lo que está pasando. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que la ciudadanía y parte de la ciudadanía está dejando de confiar, por ejemplo, en la Policía Nacional, en las fuerzas de seguridad, que ya hemos visto que tienen una cierta penetración por los grupos narcodelincuenciales. Esto debe preocuparnos. Entonces, ¿qué es el espíritu y creo yo el objetivo de The Economist al calificarnos como un narcoestado? Poner en evidencia que estas
mafias han penetrado en instituciones del Estado y eso lo hemos visto también, por ejemplo, gracias al trabajo de la Fiscalía. La Fiscalía ha sido muy meticulosa en revelar estos vínculos que ha tenido estas organizaciones con, por ejemplo, actores no solo de la judicatura, jueces. No solamente jueces, digamos, no es a todo nivel. De la policía, Fuerzas Armadas, es el tema de la justicia. De la justicia, ¿no? Es el tema del periodismo. Así es. Y eso es lo que tenemos que nosotros, esto es lo que nos tiene que preocupar, pero yo creo que The Economist tampoco ha mentido, tampoco ha dicho, o sea, una verdad que no es evidente y contrastable aún en nuestra opinión pública. Ya, tú dices entonces que Ecuador está comenzando a ser un narcoestado, entonces. Si es que no se toman las medidas que se tengan que tomar. Mire, Pancho Huerta dijo hace muchos años que Ecuador iba hacia ese camino. Y la verdad es que yo creo que en este momento los tentáculos de estas organizaciones criminales sí tienen un protagonismo en la institucionalidad del Estado y eso es verificable. Pero a mí lo que más me preocupa y lo que más yo hago énfasis es que como sociedad debemos comenzar a preocuparnos en salir de esto por 3 factores. Primero, porque la situación interna de la salud emocional, de la salud física, de la misma calidad de vida de los ecuatorianos está totalmente degradada. A pesar que creo yo que vamos mejorando un poco en algunos temas de inseguridad en lo que ha hecho este gobierno, porque conversaba hace poco con una persona de Esmeraldas y me decía, es cierto que todavía se reportan cosas ha mejorado mucho en el país, pero por ejemplo Esmeraldas dice, esta persona que vive ahí dice, hemos mejorado mucho y esta es una persona, es una joven que tiene, incluso no es ni periodista ni nada, decía, sí, estamos mucho mejor y esas cosas a veces no se ven, pero yo lo que creo es que tenemos que ya tomarnos muy en serio este tema. Ya si The Economist nos dijo eso, tampoco es que es una mentira total y que está faltando a la verdad, pero yo creo que ya en este próximo periodo del gobierno que gane o del presidente que gane, debemos preocuparnos en 3 cosas. Primero, en mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Segundo, en fomentar un trabajo unido de las instituciones del Estado, dejando a un lado los temas políticos. Y tercero, aquí que es algo importante, mejorar la reputación de nuestra marca país, porque de lo contrario, el turismo y muchas acciones ni la inversión van a venir. Tú has dicho, esta es una tarea complicada, difícil, que va a tomar muchos años en este caso. Mejorar la imagen, la reputación, la marca país va a tomar mucho tiempo, ¿no? Porque y de eso nadie habla, Osvaldo. Nos ha hecho bastante daño. Osvaldo, la marca país es uno de los activos más importantes que tiene una nación. ¿Por qué? Porque de ella depende, por ejemplo, las inversiones. De ella dependen las inversiones nacionales e internacionales, para complementar. De ella depende el turismo. De ella depende también que profesionales internacionales puedan venir acá también a proveer, a hacer intercambio de tecnología. De la marca país dependen nuestras exportaciones, dependen también los filtros que ponen a los productos que nosotros enviamos al mundo. Es decir, es muy importante iniciar esta tarea, porque a pesar de que no salgamos de la crisis totalmente, porque nunca la vamos a salir, ningún país ha podido erradicar el narcotráfico de sus naciones, ni Colombia, tenemos que arrancar con algo. Que tuvo, es clave. Colombia, México, que tuvieron en este caso apoyo, Colombia sobre todo, apoyo de Estados Unidos, ¿no? Sí, y yo creo que la prensa debemos, incluso los analistas, hablar de la marca país del Ecuador, porque si bien ya estamos ejecutando acciones, yo creo que el presidente Daniel Noboa ha tomado muchas medidas. Hemos tenido, por ejemplo, una paz carcelaria que si bien no es total y única, hemos mejorado mucho, sí ha mejorado. No, pero mira que en estas últimas horas, nuevamente, la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país, así es, detonan granadas, este es un hay trabajo balaceras, del día a día. No vamos a pedir perfección porque eso no ocurre en muchos, ni en la mayoría de países del mundo, pero creo que hay que hablar de la marca país del Ecuador. Incluso voy a decir una cosa, la marca país del Ecuador es tan mala que los mismos encuestas de la Organización Internacional de las Migraciones, de Naciones Unidas y otras, dicen que existe una gran tasa, 1.2 millones de ecuatorianos que quieren irse ya, el 70% de los jóvenes que están en tercer año de bachillerato también quieren irse, entonces eso afecta a nivel interno y externo. El objetivo fundamental es salir del país, ¿no? Para muchos jóvenes, muchos profesionales que también, fuga de cerebros que están dándose en este momento. Exactamente, y yo creo algo personalmente, yo creo que el Ecuador aún es un país de oportunidades. ¿Por qué?
porque nosotros, si bien el país es un mercado pequeño, aún hay margen para el emprendimiento, aún hay margen para la rentabilidad, pero esa marca país interna negativa, lo único que hace a la gente es huir. ¿Para qué? Para quizá fuera encontrar escenarios mucho más difíciles y sobre todo porque estamos pasando también por algo que hay que analizar, que es una tendencia mundial del primer mundo a poner muchas más restricciones a la migración de países en desarrollo. Con todos estos elementos que estamos indicando en este caso, Rodrigo, ¿el ámbito electoral se ha polarizado acá en nuestro medio? Sí, lastimosamente vamos a vivir entre dos otra candidatos, polarización. lo mismo que pasó la vez anterior, Lo hace un mismo año que pasó la prácticamente. vez anterior. ¿Por qué? Porque si bien vimos nosotros un presidente, Daniel Noboa, que en un inicio quiso terminar con la polarización, ya estamos viendo que dados los resultados de las principales encuestas, que son solo fotos del momento, claro, que no generan tendencia ni pero generarán de resultados. pronto son intencionales, ¿no? Intencionalidad Así es. de dos fuerzas, o las fuerzas políticas por polarizar entre dos candidatos. De allí que inclusive Jean Topic sale de la papeleta, pues, Sí. Que podía haber sido el tercero en discordia en este ¿Sabe caso. por qué tenemos polarización? Porque el Partido Revolución Ciudadana aún está entre las dos principales opciones que podrían ganar la presidencia Claro. de la República. Vamos a poner un ejemplo. Si mañana Revolución Ciudadana estuviera en el puesto séptimo, no existiría polarización, porque aquí el juego va a ser entre correísmo y anticorreísmo. ¿Y qué es lo que ocurre? Todavía la gente le pone a la Revolución Ciudadana como una de las opciones principales. Y debemos preguntarnos por qué. ¿Cuál es ese fenómeno que hace que aún el correísmo esté entre las dos primeras opciones? Y segundo, me parece que ya en un periodo regular de 4 años, yo creo que es necesario hacer solo una cosa, dedicarnos solo a una cosa, a trabajar el ámbito social del Ecuador. Ya basta de poner otros temas por encima, porque si solucionamos lo social, solucionamos ¿qué? La inseguridad, lo económico. Claro, exacto, pero va de la mano, ¿no? En aspecto, si tú tienes una reactivación económica, tienes mejores perspectivas, hay inversión, hay más trabajo, las cosas cambian. Y lo social implica lo económico, porque cuando yo digo lo social, por ejemplo, hacer intervenciones en los lugares más deprimidos, donde la narcodelincuencia recluta jóvenes, generar oportunidades, emprendimientos, créditos blandos. Es decir, cuando yo me ocupo de lo social, todo el resto se ordena mejor. Tú dices que el gobierno que venga, o si es que repite el gobierno, debería potencializar este tema entonces de la inversión social. Sí, porque yo creo que el presidente Noboa, porque mucha gente también, fácil es criticar, pocos ayudan, muchos critican. Vamos a poner un ejemplo. El presidente Daniel Noboa toma un gobierno y especialmente el área del tesoro, de la cuenta única del tesoro, que no tenía dinero ni para pagar sueldos. No, eso hay que ser muy claros, ¿no? Inclusive muchos dicen que estuvo a punto de correr riesgo la dolarización en ese momento. Exactamente. La situación económica era catastrófica. Era catastrófica. En diciembre del 22, ¿Y qué es del lo que 23, hace? perdón. ¿Y qué es lo que hace el presidente Daniel Noboa? Toma 4 medidas que se venían aplazando demasiado tiempo, aún a costa de su capital político. ¿Cuáles fueron esas? Primero, reducir, reducir un poco el gasto. Segundo, lo que se hizo es incrementar el IVA, retirar el subsidio a los combustibles y obviamente generarle mayor liquidez al Estado con estas autorretenciones a las grandes empresas. Entonces, en general, ¿qué ha hecho el presidente Daniel Noboa? Darle una viabilidad en el mediano plazo al Estado con más ingresos y bajar un poco el déficit. Ahora, obviamente esto se ha venido, ha estado un poco afectado por la crisis en los apagones, en los cuales se calcula una inversión de más o menos 1.000 millones. El próximo gobierno va a tener un Estado con más recursos, va a tener un Estado mucho más ordenado, va a tener un Estado que tiene más capacidad de gestión. Y ahora sí, entonces, con este sacrificio que ha hecho los ciudadanos, por el gran mérito, si bien es un poco del gobierno, pero es de los ciudadanos. Porque el 15% del IVA con decreto ejecutivo dicen que será hasta el 2020, o sea, seguirá en el 2025. Exactamente, ¿no? Seguirá lo cual en el me parece lo 2025. más lógico, porque si uno baja los precios, no creo que bajen mucho, pero una vez Pero es que hay candidatos que están diciendo eso, pues hay que bajar el IVA, dicen en este caso. Hay muchos analistas económicos que señalan que hay que bajar el IVA para darle mayor circulante al bolsillo de los ecuatorianos. Sí, y a mí me parece que, me parece bien a mí que continúen el 15% porque ya la ciudadanía se está acostumbrando. Asimiló la economía.
ese dinero tiene que ir a lo social y en un periodo regular. Cuidado que eso se pero vaya pero a gasto no te olvides corriente. que ese 3% supuestamente iba para seguridad, para Así policía, es. Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, no nos olvidemos también que yo estoy seguro que quizá la caja fiscal va a tener problemas en este diciembre para cumplir los pagos del 10º de Navidad al sector público. No nos olvidemos que más o menos el Estado o los ecuatorianos gastamos entre 800 y 900 millones al mes pero la en caja sueldos de no sector está público. fortalecida la caja con créditos y con la recaudación tributaria, con el tema del IVA, el tema de los combustibles. Yo creo que está fortalecida, pero no tanto, porque todavía existen atrasos, por ejemplo, en los pagos a ciertos proveedores, porque esto se arrastraba también del año 2022, 2023, pero creo que ya en el 2025, en el cual, por cierto, los ecuatorianos tienen que saber que el Fondo Monetario Internacional ya prevé un crecimiento de más o menos 1 punto en la economía, que es algo. Yo creo que del 2025 al 2029 hay una oportunidad de devolverle la calidad de vida a las familias que debería ecuatorianas. ser lo más certero en este caso. Sí. ¿Tú cómo calificas entonces la gestión del presidente Noboa en este momento? Yo califico buena, regular, mala, no sé. Yo creo que, yo diría que es una calificación buena por algo, porque si bien el presidente me parece que ha olvidado el tema social, creo que sí ha ejecutado acciones importantes en el tema económico, que nadie se atrevió a hacer. Tampoco lo quiso hacer Rafael Correa teniendo el capital político que tenía hace algunos años. Me parece que en lo económico ha estado bien, me parece que también en lo de seguridad ha estado bien, pero me parece que sí hay algunas deudas, por ejemplo, en el tema social, que creo que no se ha hecho mucho. Me parece que se pudo haber hecho un poco más, se pudo haber metido acelerador a la inclusión económica y social. Esto le va a ayudar mucho al presidente candidato, en este caso, en las próximas elecciones, en el mes de febrero. Bueno, no nos olvidemos que Ecuador Por lo de la eligió- polarización me refiero, ¿no? Pero claro, porque Ecuador eligió un presidente sin tiempo. Prácticamente el año, 1 mes, 2 meses, un presidente no puede hacer nada tomando en cuenta la velocidad de la contratación pública en Ecuador. Solo un programa para una gran obra en los estudios precontractuales. 3-4 meses. Sí, puede durar hasta 1 o 2 años, dependiendo del... Depende, una claro. ínfima cuantía te puede salir en unos 2 meses y medio. Es decir, Sí, la velocidad impresionante, ¿no? es realmente muy muy lenta. lento, Entonces muy no hay lento. como hacer mucho. Entonces, yo creo que este periodo que ha sido muy corto, se han hecho reformas estructurales, que ha sido muy corto, especialmente en lo económico. Me parece que la deuda está en lo social y eso hace nuevamente que yo pensé que el presidente se podría desmoronar mucho más en la intención de voto con todas las medidas que tomó. Y con lo de los cortes de energía eléctrica. Exactamente, pero me parece que se mantiene ahí y aunque presupongamos que Luisa González esté con 4, 5, 6 puntos más, tampoco le alcanza a Revolución Ciudadana. 9 puntos dicen que está Sí. arriba en este momento. Sí, tampoco creo que le alcanza mucho a Revolución Ciudadana para poder garantizar un triunfo. ¿Por qué? Porque los cortes de energía terminarán. Y creo que el presidente va a tener todo un tiempo desde enero para hacer campaña y lograr que la gente se olvide de este fenómeno que fue catastrófico para la economía del Ecuador. Claro, o darle la vuelta, pues pueden agradecerle porque ha capeado la situación de... Así es, ha solventado todo el es una tema de los- oportunidad, de los depende apagones. cómo le manejes en política. ¿Tú no le ves oportunidad a la revolución para que retome nuevamente el poder en este caso? ¿Que puede ganar la elección? Y yo lo que creo, y siempre lo he dicho y me mantengo, es que hemos tenido 3 gobiernos de derecha. Lenin Moreno, Guillermo Lazo, el presidente Daniel Noboa. A mí me parece que como es natural, el péndulo poco a poco está girando hacia la izquierda. Y yo he dicho y he sido muy enfático que en mi criterio quizá después de este gobierno que viene, el próximo ya podría ser de izquierda. Porque no es un tema de quién hace bien o mal las cosas, sino es un péndulo natural. Me parece que ya hemos tenido varios gobiernos de derecha. Me parece que mañana con una propuesta muy sólida, quizá, no sé si pueda venir necesariamente de Revolución Ciudadana, pero yo creo que de este gobierno al próximo, es decir, a partir del 2029, quizá el gobierno ya sea de izquierda. No por gestión, sino por el giro natural del péndulo de la política. Es lo que pasa cuando
se dan estos ciclos, ¿no? Acaba de pasar en caso. Uruguay. En Uruguay acaba de Así pasar. es. Nuevamente volvió la izquierda Así es. en este caso. Entonces, casi ningún país, excepto que tengas una dictadura eterna como en Cuba, Corea del Norte, se salva de este péndulo. Y eso no es nada malo, simplemente es a los dos sectores, ¿no? Así en es. Argentina terminó el tema Pasó en Argentina. de los Kirchner, y ahora está Milei, que es, Así es. un libertario. Y que tendrá quizá 2 o 3 gobiernos más de derecha, o quizá uno más, y luego volverá a la izquierda. Es así, Entonces, así es la historia. ¿tú no le ves a la revolución con Luisa González captando el poder en esta elección? Yo creo que todo puede pasar, pero me parece que en este último tiempo la revolución ha frenado un poco el tema de la campaña. Le hemos visto a una Luisa González mucho más cauta, mucho más callada, con alguna que otra acción, pero no hemos visto lo que vimos antes, cómo era Revolución Ciudadana en una campaña tan fuerte. Entonces, a mí me parece que, si bien el acelerador ha bajado, yo creo que en este momento, hablando de probabilidades, acordémonos que todo es posible, pero no todo es probable. Me parece que Revolución Ciudadana aún no ha perdido la batalla. Me parece que si quiere ganar, deberá hacer una campaña importante de aquí hasta el 9 de febrero, pero creo que las posibilidades todavía no son las ideales. Eso no quiere decir que mañana Luisa González pueda ganar, porque acordémonos que en una elección, como en una guerra, todo puede pasar en último minuto. E incluso el presidente Daniel Noboa experimentó lo que es dar la vuelta a una candidatura en 2 semanas. A raíz del asunto de Villavicencio, ¿no? Del asesinato. Nadie pensaba que el presidente Daniel Noboa iba a estar en el poder, y me parece que él ya se ha consolidado, está aprendiendo mucho sobre la marcha, y me parece que ha ganado mucha experiencia. ¿El resto de candidatos no les das opción para nada? ¿Esa tercera vía o esta tercera opción de la que se está hablando en este caso? Sí, como a mí me gusta ser muy numérico, me parece que el resto de candidaturas, porque tienen un espacio muy amplio, voy a poner un ejemplo: si uno de los candidatos tiene 34, el siguiente tiene 5, es decir, el gap, el hueco es muy alto, y me parece que excepto que Leonid me parece que está en ese porcentaje, sí, ¿no? 4 o 5%. 4 o 5, me parece que digamos, si ocurriera algún tema, pero ya increíble, podrían tener espacio, pero yo creo que las probabilidades son del 5, del 10% de que pueda ocurrir eso. Me parece que nuevamente estaremos abocados a Revolución Ciudadana, que no nos olvidemos, Revolución Ciudadana aún conserva un capital político importante, claro, a pesar de que el presidente Rafael Correa se fue hace 8 años. Entonces, todavía está en la mente de la gente, de las nuevas generaciones ya no mucho, pero de todos modos ya vemos cómo es una fuerza aún poderosa, y esto es digno de estudio. Y también es digno de estudio como el presidente Daniel Noboa, tomando tremendas medidas que ha tomado a nivel económico, aún conserva un capital político importante. Entonces, el resto de candidatos, salvo que pase algo extraordinario, nada que ver. Sí, el resto de candidatos. Ni Cucalón, ni Andrea González, ni el resto. El resto de candidatos tiene una característica, la mayoría, que han pertenecido a los últimos gobiernos o han tenido cierta militancia política. Entonces me parece que ya son cuadros un poco desgastados. Por ejemplo, el señor Cucalón me parece que tiene esta marca del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Eso le va a pesar. De los socialcristianos. La misma Andrea González con Fernando Villavicencio, que para mucha gente, ya luego del lamentable fallecimiento de Fernando, me parece que esa tendencia hacia esa marca política también se desinfló muy rápido. Los otros candidatos que son totalmente desconocidos, pues ya ni hay tiempo que la gente les tome en cuenta. Pachacuti, que es el que más opción tiene en sí, porcentaje. Me parece que Pachacuti podría tener algo de protagonismo, pero quien sí hubiera podido tener protagonismo era Jan Topic, quien venía creciendo, claro, de un 6% a un 16% ya para octubre, lo cual podía captar todos esos votos de aquellas personas que estaban arrepentidas de votar por el presidente Daniel Noboa. Podía irse hacia Jan Topic, pero ahora me parece que la salida de Jan Topic le fortalece en cierta manera al presidente Daniel Noboa, porque fortalece la tendencia. Pero no nos olvidemos que el presidente Daniel Noboa tiene una ventaja, que está en el poder y que aún tiene varios meses, diciembre, enero, para poder generar ese giro que ahora habrá que ver qué pasa con esa relación con la vicepresidenta Abad, y a ver qué sucede también en estas próximas horas. Mire, ¿no? yo ahí quiero ser enfático. Yo creo que muchas cosas pueden pasar, pero creo que el presidente Daniel Noboa no permitirá, o el gobierno en general, no permitirá que ella
no esté ni cerca de Carondelet. Que asuma la presidencia. Sí. Bueno, tiene sus ideas. Hay, ¿no? hay críticos, hay gente a favor, en contra, y yo no me voy a meter en ese tema, pero creo que es muy poco probable que la expresidenta, digamos la vicepresidenta actual, llegue a Carondelet. Rodrigo, seguiremos conversando de estos temas. Qué interesante. Muchas gracias. El legislativo se nos quedó también. ¿Qué pasará? Va a haber igualmente la misma coyuntura que tenemos en este momento, con una revolución, con una primera mayoría, será luego el bloque de gobierno. ¿Qué pasará con el resto de partidos? Pero lo iremos analizando posteriormente. Agradecido por tu presencia, Rodrigo, muy amable. Un abrazo. Gracias al doctor Rodrigo Jordán, importante analista político, periodista también, que ha estado con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olvide que estamos en las plataformas de Global Opinion. Ayúdennos en nuestro canal de YouTube, se suscribe, los likes y los comentarios también son importantes para continuar con este tipo de programación. En las redes sociales, ya les hemos indicado, usted puede seguirnos en las redes de Global Opinion, tenemos resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional y las noticias de última hora. Síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, en antes Twitter, síganos en estas redes sociales. El programa llegó gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos en las próximas horas con un nuevo personaje y un nuevo tema. Denle like a este programa y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. Evita filas y ahorra tiempo. Genera tu código QR digital para ingresar al Metro de Quito. Descarga la app para tu teléfono, Android o iPhone. Regístrate en nuestra app Metro de Quito y crea tu cuenta ciudad. Recuerda tener tu cédula de identidad a la mano, porque te pedirá tu código dactilar. Una vez registrado, ya puedes hacer uso de la aplicación. Realiza una recarga con tu tarjeta de crédito o débito. Genera tu código QR digital y haz clic en descargar. Ahora ya puedes ingresar sin filas y ahorrar tiempo. Disfruta de tu viaje. Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.